informe y hablamos con Santangelo. Dale. Se acrecienta la preocupación social por la crisis económica. Al elevado índice de inflación publicado la semana pasada se suma una fuerte escalada del dólar. Un dólar, 40 pesos y 65 centavitos. Si bien este número sorprende, durante toda la mañana la cosa estuvo peor. El verde llegó a tocar los 41 pesos con 40. Para que no cerrara en estos niveles, el Banco Central elevó un poco la tasa de interés ofrecida en su colocación de LELIQ diaria. Llegó a 46,01% en promedio. El dólar explota, entonces sube y baja, y los argentinos no se preocupen por el dólar. En la economía nuestra de todos los días, los niveles de consumo siguen desplomados y esto se comprueba tan solo observando la cantidad de comercios que cierran semana a semana. En este sentido, la noticia de hoy que más ruido hizo fue el pedido de procedimiento preventivo de parte de FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola. ¿Qué cosa? Esto no significa que la empresa vaya a cerrar, pero sí que intenta recibir el permiso de la Secretaría de Trabajo y el aval del gremio para achicar su planta de 2.500 empleados con sus pensiones e indemnizaciones negociadas. Comunicado de Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA Argentina está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo. ¿Cuál es el plan del gobierno para frenar la crisis económica en este año electoral? Bueno, Rodolfo, por donde vos quieras, es tan amplio el tema y tan bonito el tema. ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que el modelo está funcionando de acuerdo a lo previsto. No sé si es muy obvio, muy duro lo que estoy diciendo. Están funcionando las cosas como se plantearon desde el 1 de octubre, que es el acuerdo con el fondo, en esas semanas. Nos pusieron 3 condiciones muy básicas, muy elementales, muy de economía 1 de la facultad, que es no emitas, no intervengas en el mercado del dólar, salvo en extremos, y no gastes más de lo que recaudes. Y ese es el modelo, es un modelo de emergencia, es para evitar una crisis mayor, para evitar que el gobierno no pueda pagar su deuda, para evitar que el dólar se espiralice. Tenía un objetivo no secundario, porque es importante, pero que era consecuencia más que objetivo, que es que la inflación baje, y en eso viene demorado. Pero que, por ejemplo, el dólar suba a 40, si vos lo llamás hoy a Caldarelli en Washington, te va a decir no me despiertes por esto, nene, hasta que no toque el techo de la banda no me llames. La tasa de interés, no quiero meterme en una cuestión personal, pero la ha subido el mercado, porque siempre supimos, cuando el dólar toca el piso de la banda y el gobierno y el Banco Central compra y emite peso, la tasa de interés baja. Cuando el dólar se despega de la banda y se pone en el medio o en algún lugar del medio, deja de emitir pesos, vuelve a haber menos liquidez que antes y la tasa de interés sube. Es un modelo simple y elemental, pero que funciona con sus reguladores automáticos. Acá Melconian, que es tu socio, le dijo el plan picapiedra. Sí, Ese parecía a lo que estás planteando vos. Rudo, básico, picapiedra, elemental, de economía 1. Vos pensás que los economistas, y nos encanta la profesión, vamos 5 años a la facultad, posgrado, trabajamos 10 años, hacemos todos los estudios, demanda de dinero, tipo de cambio, de equilibrio. Te hago una lista así de todas las cosas que estudiamos. Vino el fondo y dijo, tiren todo eso a la basura. Hagan 3 cosas básicas de economía 1. No emitan, no gasten más de lo que recaudan, intervengan en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque volvimos a mi mamá me ama, mi mamá me mima. O sea, estamos escribiendo los primeros palotes de lo básico. Vamos a tener que eliminar desequilibrios de años que tiene la economía argentina y lamentablemente tenemos que bancarnos las consecuencias. ¿Tiene lugar para el crecimiento? ¿Tiene el lugar para incrementar el consumo? Digamos, ese plan tan básico y elemental, si te da lugar para pensar en otras cuestiones que tienen que ver con una mejora de la economía para la gente. Dicho con el máximo respeto, a veces me gustaría que pasen las grabaciones de los programas anteriores, porque ya te lo dije la primera vez que vine, la respuesta es no. O sea, la respuesta es no. Muchas gracias, Santangelo. Vamos a hacer un corte. La respuesta es no. O sea, no hay lugar para el aumento del consumo. No hay, fuimos al traumatólogo a que nos arregle la tibia del peroné. Si no duele el hígado o el pulmón o otra cosa, el médico te dice, no sé, ¿para qué estamos con el traumatólogo? No hay lugar para el consumo y lamentablemente nos tenemos que bancar las consecuencias del PPC, ¿cómo se llama eso? Procedimiento preventivo de crisis. Ahora, el tema es, vos me decís lo de que Cardarelli no se despierta de la cama, no me llames por esto, muchachos, y a mí no me preocupa. Ahora, con traslado a precios,
No, Si se te va la inflación, se te traslada a precios, si se te enfría el consumo y vos como gobierno tenés que aguantar que una firma instalada en el inconsciente colectivo por semana o reduzca o se vaya, es muy difícil decir, señor, señora, vamos por la reelección. Es muy difícil. Y el fondo va a tener que ir a cobrarle a Cristina o a quien venga. Bueno, ahí ya te metiste en otro tema delicadísimo, porque... La verdad, cuando leemos lo que escribió el fondo en junio y octubre, está todo dicho. ¿Sabes que está todo dicho? Porque acá vino alguien y dijo, tomen la plata. Y después vino el que analiza y dijo, che, pero estamos dándole la plata. Ni siquiera se metió con la política. Un país que le falta hacer esto. Nos dieron la plata antes. Ese fue el gran apoyo del fondo, de los países, de Trump, no sé de quién, a la Argentina. Pero vuelvo a lo de la inflación. La inflación sí es un tema que vos dirías, nos dieron una dieta y tendríamos que haber ido a la balanza y pesar 2, y pesamos 3% mensual. Eso como que viene demorado. Yo diría, si sigo con el ejemplo de la dieta, no cambiamos el metabolismo todavía, ¿no? Dejamos las grasas, dejamos los aceites, estamos con la pechuguita de pollo, la habíamos llamado en su momento, y todavía la balanza no refleja. Y si lo llamás a Calderelli o a todos los muchachos de Washington, te van a decir, seguí con la pechuguita, que en marzo por ahí la bajás, o en abril, seguí y perseverá. Y estamos ahí mirando, nosotros todos los lunes al mediodía miramos la tasa de inflación semanal y decimos, esta vez sí, y esta vez no, y esta vez sí, y esta vez no. Estamos en esa pulseada. Tengo la sensación que si me invitás, vamos a hacer el ejercicio, si querés, si me invitás en abril o mayo, me parece que la tasa de inflación va a empezar con 1. No sé si 1,99, Abril o mayo te dije, no febrero o marzo. Pero abril o mayo me parece que 1,99 o menos va a empezar a dar. De cuando digo alta fuente, Fontana di Trevi, como nos gusta decir a nosotros, ya avisó. Hasta mayo no se hagan ilusiones con el bajo de la inflación, pero después sí va a bajar. Y bueno, yo creo que, viste, nos dieron la pechuguita de pollo con puré de calabaza y me parece que en algún momento va a rendir frutos. Ahora vamos a tener un hambre bárbaro, ¿no? Pero espérate un poquito, porque ¿cuál es la pechuguita si te aumenta el mes que viene otro servicio y el otro mes otro? Por más que vos hagas dieta, si te suben y arrastran las tarifas y boletos y qué sé yo, ¿cómo lo bajas? Pero esa no hay más remedio que hacerla. Esa no hay más remedio que hacerla porque hay un número que es dramático en este gobierno desde el punto de vista político. El gas o la luz subieron, ya me olvidé, por 10, por 15, por 20. ¿Y sabés que todavía están a mitad de camino? ¿Sabés que todavía están a mitad de camino? La evaluación de la y por exactamente, entonces fue un perro que se quiso morder la cola. Uso el mismo ejemplo que aburro, pero el colectivo todavía no vale ni 20 pesos y en Río de Janeiro vale 4 reales. Yo te contesto, como viste, cuando nos gusta hacernos los demagogos, los periodistas, yo te contesto con la calle. Hoy fui al bar de toda la vida, de ahí por Palete, donde viví siempre, 57.000 pesos de electricidad te están pagando, más todos los gastos. Dice, no podemos pagar, somos 34 sueldos mensuales, no llegamos. Es bueno que me hagas el 17, recién pagamos el 17 de cada mes. Es bueno que me hagas esa aclaración porque me la olvido de hacer. Cuando hablo de la luz hablo de tarifa residencial. En tarifa comercial, de pequeña industria, hay un tema mucho más delicado. Pero en residencial, ¿cuánto pagas de luz? Y yo pago, te voy a decir... mirá cómo, primero te olvidaste. Primero ni te acordabas. De 2.000 pesos, 1.800 ¿Por mes o por bimestre? Y no sé. Ni sabés. ¿Sí? ¿Sabés que es barata todavía? Pagás menos de luz que de celular. ¿Sabés que pagás menos de luz que de celular? No tengo yo dudas con esto. Me da dudas este bar si pero tiene que echar a 34. En el tema del comercio es un tema más delicado. En el tema del comercio es un tema más delicado y ahí creo que ha faltado un trabajo fino de distinguir. Pero la residencia sigue pagando menos. Pero estábamos hablando de inflación. Dale. Si la tasa de inflación que estuviéramos teniendo, el 3 mensual, fuera solo porque sube la luz, el colectivo y el gas, me paro arriba de esta mesa a aplaudir al gobierno y decir hay que hacerlo. El problema es que no está pasando eso. Y yo te voy a dar una sensación no de economista, sino de ciudadano de la calle, como cualquiera de nosotros 4, que todos tenemos el mismo derecho a opinar de este tema. Me parece que la queja de la gente tiene muchísimo más que ver con la inflación de los alimentos, de los bienes, de los servicios, que la de la luz.
Porque el problema de los últimos es que subió 80% el precio de los, o 50% el precio de los alimentos, 80% el precio de algunos bienes industriales. La inflación macroeconómica es mucho más grave que la inflación de las tarifas. La inflación de las tarifas no hay más remedio que hacerla, porque lo que no pagamos en tarifas lo pagamos con el bolsillo izquierdo. Lo que no pagamos con el bolsillo derecho lo pagamos con el bolsillo izquierdo. Lo pagamos con el gasto público y el subsidio. El problema es la otra inflación, y es ahí tenemos un problema. Y ahí, cuando hay crisis, uno tiene la tendencia a enojarse y a ver quién es el actor que nos está estafando o nos está queriendo pasar. Ahí hay, como decía el kirchnerismo, formadores de precios que están aprovechando en cobertura a aumentar más de la cuenta. Es una dinámica que es propia. ¿Esto es doloso o culposo? No, la inflación es un problema macroeconómico. La inflación es un problema macroeconómico de desbalances macroeconómicos acumulados de años que incluyen a la anterior administración y a esta administración, donde la dieta antiinflacionaria, que es no tener déficit fiscal y no emitir, empezó hace poquito y no cambiamos el metabolismo, pero no es un problema de formadores de precios, más allá de algunos casos puntuales que lo puede haber. Pero te diría una cosa, el kirchnerismo, por usar el ejemplo de la anterior administración, le hubiera encantado que todos fueran formadores de precios, porque levantaba el teléfono y los amenazaba y frenaba la inflación. Cuanto más competitivo es una economía y cuanto más competitivo es un mercado, más los precios suben si hay desequilibrios macroeconómicos. Entonces, los desequilibrios macroeconómicos que tuvimos durante los últimos 10 años, todavía lo estamos pagando, lamentablemente. Si toda esta charla hasta acá tan interesante se tuviera que transformar en un choice con dos cajitas que dice sí o no, ¿avala hasta acá el plan o el rumbo económico del gobierno de los últimos 5 meses? Es que no había otra alternativa. Okay. Lo que no avalo es el del 10 de diciembre del 2015 hasta el 1 de octubre del 2018. Ese no lo avalé y está dicho en su momento. El del 1 de octubre, se prendía fuego la casa, vinieron los bomberos y te dijeron haz esto y esto, no había otra alternativa. Bien. ¿Alguien tiene hasta acá? Sí. Yo tengo para seguir todo el rato, pero... Antes de pasar al tema, creo que con el tema de la inflación, Santangelo lo decía que en abril-mayo se empieza a desacelerar en principio la inflación. El gobierno está cerrando o intenta cerrar paritarias con 23% de aumento anuales, porque es lo que dice en el presupuesto nacional. Inflación 2019, 23 puntos. ¿Estará cerca de eso, anualizándola? Bueno, lo que pasa es que ahí tiene un problema enorme, que es que el salario viene de perder contra la inflación un montón, ¿no? Claro. Entonces hay toda una discusión muy complicada, donde cuando los escuchás como que las dos partes tienen razón, porque de un lado el sindicalismo dice, pero si perdí 15 puntos el año pasado, quiero recuperar, y del otro lado dicen, pero no te puedo recuperar. Yo tengo la sensación que va a ser una ensalada la negociación salarial, durísima, durísima. Va a haber que diferenciar sector público, que está bajo el corsé del déficit cero o casi cero, sector privado, que donde el que está en PPC, te imaginas que no puede dar ni 23, el sector privado que tiene un poquito más de aire porque subió los precios. En promedio, y yo sé que los promedios en este caso sirven para poco, aunque sirven para mucho, en promedio el salario puede llegar a empatarle a la inflación, querer no perder tanto, pero ya perdió el año pasado. La pérdida del año pasado es como que es irrecuperable. Vos sabés que cualquier programa que te invite, más tarde, Santangelo, más temprano, te va a pedir el numerito. Sí, de eso vivimos. ¿Cuánto puede ser la inflación este año? Platillos, por favor. Es que el problema de este año calendario es que en algún momento... No sabemos si empieza otro partido o no, porque están las elecciones y un nuevo gobierno. Déjame poner un sí. Si el presidente es reelecto y seguimos con este programa con el fondo, que son dos pronósticos bastante probables, yo creo que va a ser 20 y pico menos de lo que se cree. Pero pará, porque ahí me perdí. 20 y pico menos de lo que se dice. 20 y pico. Pero no va a ser 30 y pico, va a ser 20 y pico. Claro, el gobierno estima 23, así lo tiene en presupuesto, y consultoras privadas hablan de 30. Y por ahí en algún lugar del medio, no tan lejos del primero, pero no lo sé. ¿Te imaginas que es una bola de cristal, como decirme qué caballo gana el sábado en el hipódromo? Pero va a estar en un 20 y pico más abajo del pronóstico ese del 30. Si gana la elección el presidente y continuamos con el acuerdo con el fondo. O sea, ¿vos creés que va a ser, perdóname, porque yo creo que menos de 35 va a ser? Sí. ¿Menos de 30? Yo creo que va a ser un año con mayor recesión de la que se prevé y menor inflación de la que se prevé.
Ah, mira, son definiciones fuertes que está. Quiero recordarles, para el que recién se suma al programa, que Santangelo es un economista prestigioso. No, hay muchas ligas de primera A, ¿eh? Señorita, usted tiene algo. ¿Cuánto hace que sos economista, Rodolfo, que estás viendo la Argentina, la economía argentina, siguiéndola y Me estudiándola? recibí el 10 de marzo del 81, que soy economista, no sé si lo he logrado aún, pero... Pero estás prestando la atención a la desde el Argentina año 81 que Bien. estoy trabajando en macroeconomía argentina. Más de 30 años. Más de 30 años. ¿Por qué Argentina? Eso es una pregunta estructural, porque yo escucho a los economistas hablar con enorme solvencia sobre los temas, pero lo que uno ve es que Argentina, comparado, ya no con Chile o con Brasil, sino con Paraguay, con Perú o con Bolivia, tiene los peores indicadores, por ejemplo, de PBI per cápita, de crecimiento, de desarrollo. ¿Qué pasa en la Argentina? Es una buena pregunta, ¿no? La superficie de la respuesta es que los desequilibrios macroeconómicos básicos no los hemos podido eliminar. Así que me vas a preguntar por qué no hemos logrado eso. Tenemos que entrar abajo y abajo. ¿Es la clase dirigente, es la sociedad? ¿Qué pasa? Mira, hay una preocupación. Si te pones a leer libros de historia de Bernardino Rivadavia, Juárez Selman, ¿sabés la cantidad de episodios que hemos tenido como esto, ¿no? La Baring Brothers, la crisis del 30, mi viejo me hablaba de Perón y Frondizi, qué sé yo, no tengo respuesta para todo eso. Está claro que no sé si es una cuestión política, no sé si es una cuestión social, no sé si es una cuestión de la ¿cómo se lo dice? La brecha, ¿no? ¿Cómo es la palabra? La grieta, no sé, ya me pierdo en cómo es todo eso. El macroeconomista que se dedica a estudiar los problemas, nos focalizamos, para bien o para mal, en los desequilibrios. Y hemos tenido una subestimación de lo que es las cuestiones macroeconómicas. Yo, al contrario de lo que se piensa, no es que se enfatiza la cuestión de los números y se desenfatiza la de la gente. Yo creo que es al revés. Creo que hemos pretendido hacer que 2 más 2 sea 5 y 2 más 2 no es 5. Cuando Axel Kicillof recibió a los integrantes del Fondo Monetario, a los enviados del fondo ahí en su oficina, cuando todo el mundo habló de la foto, pero también de un libro en donde más o menos se llamaba El ajuste no es el camino. Suponete que en un ejercicio de imaginación, Kicillof tiene ahora las llaves de economía. ¿Tiene palancas para mover, para hacer esto más distributivo? Él o quien sea en la misma línea ideológica, ¿se puede distribuir ahora? No. Pero ahora quítate el chip Santangelo. Ahora si sos Kicillof, con lo que hay, ¿podés distribuir? No. No, o sea, podés y vas a tener resultados muy malos. En el llamado populismo, a mí las etiquetas no me gustan, se pudo empezar en 2011, porque había 60.000 millones de dólares de reserva en el central, pero de las verdaderas, no de la trucha que hay ahora. Había superávit o equilibrio fiscal, acababan de estatizar los fondos previsionales, la tasa de inflación era 20% estable, y entonces tuvieron 4 años para jugar a los soldaditos y les fue mal. Hoy que estamos con cada una de estas variables que te dije está peor que entonces. Aún la de déficit cero, si la logramos, está peor que en el 2011. Entonces hoy esos intentos no tienen ninguna chance. En el 2011 lo fuimos discutiendo durante 4 años. Yo creo que en cierto sentido Kicillof tenía su lógica. No Kicillof, olvídate de la persona. El programa económico que se instrumentó desde 2011, sobre todo cuando empezaron los grandes desequilibrios. Por eso vino el control de cambios, el cepo, porque vos no podés tener mercados libres y desequilibrios macroeconómicos. Gran error de esta administración el 10 de diciembre del 2015, creer que podía liberar los mercados y mantener los desequilibrios, o corregir los desequilibrios, o no liberar los mercados hasta que no está hecho el programa integral. Pero Kicillof y su gente tenía esa lógica, pero que cuando se le acabaron los porotos, tuviste los problemas. Y otro tema grande, ya medio redondeando, es la capacidad de pagar la deuda que se tomó. ¿Es pagable toda esta deuda de miles de millones que tomó Argentina? Qué preguntas que haces vos, ¿eh? El Fondo Monetario, en su documento de junio, que está evaluando cómo es la sostenibilidad de la deuda y el acceso al financiamiento de un país al que ya le prestó un montón de plata, dice: la deuda argentina es sostenible pero con baja probabilidad.
y dice, vamos a tener que evaluar de acá al 10 de diciembre de 2019 qué esfuerzos se hacen de ajustes macroeconómicos, incluyendo el reacceso al mercado de financiamiento voluntario, para lo cual tenés que bajar el riesgo país para poder contestar esa pregunta. Esa pregunta, yo diría, recién va a tener una respuesta muy contundente después de las elecciones. Hoy está ahí el partido. Va a haber que jugar con 5 defensores. Argentina es el país de Latinoamérica más endeudado en este momento. Seguramente, sí, ahí hay que ver cómo se hace el cálculo en términos de % del Producto Bruto. Brasil tiene más, pero Brasil tiene un mercado de capitales local enorme, tiene más deuda en moneda local, tiene muy poca deuda en moneda extranjera, tiene muchas reservas en el Banco Central. Así que todo eso depende de cómo se mida, pero te diría que hoy sí, reflejado por el riesgo país, Argentina es el que tiene el mayor problema de endeudamiento. Y finalmente, en mi afán tal vez desmedido de simplificar lo que es complejo e incierto, que es un vicio que tengo, por cierto, si vos tenés que traducir toda esta charla otra vez en alguien te pregunta de un amigo del exterior, dice, ¿sos levemente optimista? ¿Sos pesimista? Digamos, si hubiera otra vez casilleros y te despedimos a lo grande con eso. Soy realista en el sentido de que estamos en el medio de un programa de ajuste de emergencia que quiere evitar la espiralización cambiaria, que quiere evitar el default, que quiere ganar el reacceso al mercado de financiamiento, para lo cual hay que hacer tareas muy duras en el medio, en medio de un año electoral presidencial, no al inicio de una administración, donde hay presiones de todas partes y donde esto es a final abierto, pero donde hoy Argentina, a diferencia de lo que tenía 2016-2017, está intentando hacer algo donde doma 12 a 4. Lo anterior estaba totalmente fuera de órbita, aun cuando en 2017 se lograron resultados favorables. Por eso yo quiero ser muy balanceado en mi análisis. 2017, donde parecía que las cosas iban bien, yo estaba muy preocupado. Hoy, donde las cosas van mal, se están haciendo mejor los deberes sin lugar a dudas. Pero es durísima esta dieta. Ánimo contracíclico, envidiable. Muchas gracias, estimado Santangelo. Bueno, pero nos debemos con Daniel un comentario. Sí, estamos la noche con Rodolfo. Porque son de Independiente. El tipo de Independiente está hace 30 años casado desde el punto de vista profesional con Melconian, que es de Racing.